Amigos contertulianos, imaginarios e invisibles, buenos días. Este es mi último video de este rápido surfeo sobre la filosofía, extraído de mi libro publicado en Amazon, Navegando en la Filosofía. ¿Todavía alguien me sigue? Bueno, no importa, siempre me queda la opción de pensar y tener interesantes tertulias conmigo mismo. Quizás algún día me termine convenciendo de mis propias ideas. Esta vez me quiero referir a algunas reflexiones sobre el problema de la libertad individual. ¿Realmente pensamos y actuamos genuinamente según nuestra propia voluntad? El tema de la libertad individual es un tema recurrente en mis preocupaciones metafísicas. Verdaderamente siempre me ha inquietado saber hasta dónde gozamos de libertad. Mientras más lo pienso, más me doy cuenta que el tema no es sencillo. Cuando niño, el cura de religión nos decía que tuviésemos cuidado, pues Dios sabía de todo, de cada uno de nosotros. Incluso sabía lo que haríamos y pensaríamos mañana y todos los días de nuestra vida. Más tarde me di cuenta que si Dios ya estaba enterado de todo, entonces cada individuo solo seguía un programa preestablecido, de modo que yo no podría ser culpable de nada. La culpa sería de quien hizo tal programa. Por el contrario, si Dios no está enterado de mi futuro, puesto que serán mis libres decisiones las que prevalecerán, significa que Dios es algo limitado. De modo que este Dios no tiene la cualidad de la omnisciencia, no lo sabe todo, o sea, no es Dios. Pero no es mi intención indagar en el punto de vista teológico, sino más bien quiero intentar alguna reflexión filosófica del tema. En el libro El valor de elegir, del filósofo Fernando Savater, explica que la diferencia genética del ser humano con los chimpancés es mínima. Dice que es menor que el 1%. Y no es mucha con el cerdo o con los gusanos. Sin embargo, nuestra diferencia esencial está más allá de la dotación genética. Por supuesto, a excepción de algunos que llevan vida de cerdos o son como gusanos. Dice el autor, el ser humano no está totalmente programado para actuar solo por los instintos, como es el caso de los animales, sino que el ser humano tiene la capacidad para decidir e inventar acciones que transforman la realidad y a sí mismo. Esta disposición es la libertad. La diferencia está en que los animales viven sin proponérselos, en tanto que los humanos debemos proponernos planes de vida para vivir. Estamos condenados a ser libres, decía Jean-Paul Sartre. Es la interacción de la razón y el deseo la que definen nuestro querer, pero la libertad no se refiere exactamente a lo que queremos hacer, sino más bien a lo que podemos hacer en base a nuestras propias capacidades y a las limitaciones del entorno. El grado de libertad, o sea, el espacio de alternativas donde elegir nuestro abanico de posibilidades, depende de nuestra propia capacidad. Nuestras posibilidades dependen de la capacidad física que disponemos, de la capacidad intelectual y emocional, de la capacidad económica y del contexto donde estamos. La libertad es la acción por decisión voluntaria de la conciencia. Pero entonces, ¿cómo es ese proceso consciente de decidir? ¿Cómo actúan los condicionamientos? En el año 1983, el neurocientífico Benjamin Libet provocó una fuerte polémica que dura hasta nuestros días con su experimento que puso en cuestionamiento el libre albedrío. Este experimento, reproducido muchas veces por otros investigadores, consistió en detectar que la simple acción de pulsar un botón producía la actividad cerebral en el inconsciente 200 milisegundos antes de la sensación consciente de haber tomado voluntariamente la decisión. Tenemos la sensación de haber tomado conscientemente una decisión voluntaria, pero hay un proceso neurológico inconsciente que precede a la toma de conciencia que nos da la impresión de que es un acto voluntario. Entonces, somos una especie de autómatas que reaccionamos inconscientemente a determinados estímulos siguiendo un determinado programa biológico. De modo que cabe preguntarse, ¿la decisión la toma el inconsciente? ¿El libre albedrío es solo una ilusión?
Ahora bien, si no hay libertad, imagínense, por ejemplo, lo que podría ocurrir con un homicida. Pues él diría que no quiso hacer nada malo, sino que ocurrió que su inconsciente le ordenó asesinar. Sin libertad no hay responsabilidad, no hay culpabilidad. La vida necesita tener la convicción de que la libertad existe y se debe considerar la responsabilidad individual de los actos. Caso contrario, Hitler habría sido un pobrecito desdichado que fue manipulado por los traumas de su inconsciente. ¿Cierto? No estamos seguros de nada. Pero en cualquier caso, insisto, si la libertad es una ilusión necesaria. Ya no es asunto de filosofía, es un asunto práctico. Yo sí quiero sentirme libre y así viviré mientras me quede un hálito de vida.